Al nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amados hermanos, Iglesia del Señor, Dios les bendiga. Amigos que nos acompañan, bienvenidos en el nombre del Señor. Dios lo está invitando a que abra su corazón a Él. Amén. A todos los que están conectados, también un cordial saludo en esta noche. Que Dios les bendiga a través de su palabra. Vamos, como decía nuestra hermana, a escuchar el consejo de la palabra del Señor en esta noche. Usted tiene hambre, ¿cierto? Tenemos hambre de la palabra del Señor. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor, Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 18 al 21. Gracias a Dios por tenernos en esta noche, en este lugar, tanto a ustedes, a mí para prestar este servicio, agradeciendo a la directiva de obra social por esta bella invitación. Es un privilegio poderles servir al Señor. Vamos a leer estos versículos del 18 al 21 en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Continúen. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Vamos a orar en esta noche para que el Espíritu de Dios nos hable. Yo quiero que Dios me hable y que instruya mi vida una vez más. Amén. Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, Santo y Perfecto. Te adoramos una vez más y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestra razón. Te damos gracias por este momento, Señor, donde vamos a escuchar tu palabra, Señor. Vamos a ser edificados, vamos a ser instruidos. Bendícenos de una manera especial, Señor, que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Me pongo ante tu presencia una vez más, Señor, y a toda tu iglesia en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar cómodos, sean tan amables, iglesia, hermanos. Y bueno es el Señor. Y vamos a hablar en esta noche un poquito de nuestra fe. ¿Cuántos estamos aquí por la fe? Y hemos leído allí una parte de la palabra del Señor donde nos muestra de dónde viene nuestra fe. Terminaba allí el apóstol Pedro diciendo: para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Y todo eso lo hemos obtenido gracias a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él ha hecho en nuestra vida una obra de redención muy especial. Y como dice allí la palabra, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Antes vivíamos sin fe. No creíamos en Dios y mucho menos le obedecíamos. Antes teníamos una fe natural. Creíamos en lo que veíamos, en lo que se movía. Una fe dada por la razón, que nos explicara las cosas y las pudiéramos entender. Pero cuando conocimos la obra que Dios hizo en nuestra vida, habiendo venido a este mundo y derramar su sangre en la cruz del Calvario por nosotros, como un cordero sin mancha y sin contaminación, desde ese momento empezamos a creer en Dios. Empezamos a confiar en Él y aceptamos su obra en nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que por gracia somos salvos y que esto no es de nosotros.
No es porque nosotros lo hayamos buscado, lo hayamos anhelado o no lo hayamos planificado en nuestra vida, no. Es porque Él nos dio el don de la fe para creer en su obra. Y nosotros creímos que su obra era completa para la necesidad que había en nuestro ser. Nosotros entendimos eso. Y nos dimos de cuenta de que sin Dios estábamos perdidos. Nos dimos de cuenta de que andábamos en nuestros propios errores, que andábamos bajo nuestra ignorancia o por lo que otros nos decían. Nosotros ahora tenemos una fe especial, no cualquier fe. Tenemos una fe en el Dios Todopoderoso. Alabanzas al Señor. Nosotros tenemos ese privilegio de que Dios nos haya revelado su evangelio. Porque hay muchos que leen. Alguna vez hablé con un señor de otra denominación y tenía puros textos bíblicos en su lugar de trabajo. Yo le fui a comprar un refresco y él me empezó a decir textos y textos y textos y Biblia y Biblia y Biblia. Y yo le decía, pero usted es salvo. No sabía qué responderme. Pero si a nosotros nos pregunta que si somos salvos, ¿qué decimos? Amén. Porque nosotros sabemos quién es nuestro Salvador. Porque nosotros lo hemos conocido. Aleluya. A Él sea la gloria. Nosotros sí sabemos en quién creemos. Y en esta noche vamos a ver la profesión de la fe. Porque el Señor es el autor y consumador de la fe. Y Él nos ha enseñado que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Cierto? La convicción de lo que no se ve. Él es el primero que nos enseñó la fe. Pero no es suficiente con creer. La fe también tiene que estar dada por un actuar. ¿Usted cree eso en esta noche? Y si no, lo vamos a entender. La fe no es solamente saber de que Dios es mi Salvador y de que Él me ha perdonado mis pecados. No. Yo también tengo que demostrar la fe que le tengo al Señor. Tengo que demostrarle a Él que verdaderamente confío y creo en Él. Y que nada me va a mover. Esto se va aprendiendo a medida que uno va caminando con el Señor. Y alguien que nos puede enseñar algunos aspectos de esa profesión de la fe es Abraham. Yo lo voy a invitar a que abra la palabra del Señor en Génesis capítulo 12. Vamos a ver allí algunos textos de la palabra del Señor, de cómo Abraham nos puede en esta noche motivar, nos puede influenciar a que nuestra fe sea más práctica. Dice allí Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. O sea que la fe tiene que estar acompañada de la obediencia. ¿Sí? Abraham escuchó lo que Dios le dijo. Con eso fue suficiente. Fue suficiente de que Dios le dijera a él una promesa: vea, es que yo te voy a enviar a una nación. Yo tengo un lugar separado para ti. Y no solamente te voy a dar una nación, sino que te voy a bendecir.
te voy a prosperar. Y con eso fue suficiente. Y bienaventurada la iglesia que cuando escuchamos la voz de Dios, empezamos a obedecerle. Empezamos a cambiar. Empezamos a agradarle. ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que sin fe es imposible ¿qué? Entonces nosotros agradamos a Dios. Yo estoy hablándoles a una iglesia que tiene fe, ¿cierto? Y a los amigos para que tengan fe y conozcan este Dios maravilloso. Ahí en el versículo 7, mire lo que dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. La fe está acompañada de adoración. Cuando usted le creyó al Señor, en ese momento empezó a salir una alabanza de su boca. Una alabanza porque había conocido al Dios verdadero. Yo me recuerdo que cuando empecé a creer en el Señor, yo lo que anhelaba era cantarle himnos. Cantarle himnos, como el que cantaban ahorita, como gota de agua. Como cerca de ti, Señor, quiero morar. Porque de mi corazón quería salir esa alabanza, porque había creído en el único y suficiente Dios. ¿Y usted por qué se deleita adorándole? Porque le cree. Y Abraham no fue la excepción. Bendito sea el nombre de Jesús. Pasemos ahí al capítulo 13, ahí mismo, en esa hojita. Y el versículo 9, vea lo que dice. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La dependencia de Dios. Nosotros le creemos al Señor porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. ¿A cuántos el Señor los ha sostenido? ¿A cuántos el Señor, cuando se han arrodillado a clamarle, les ha respondido? ¿Cuántos no han tenido nada en su casa? Y ha llegado el Señor con sus manos llenas de bendición. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y qué decir cuando hemos estado enfermos? Cuando usted ha regresado del médico y le han dicho: no, ya no hay nada más que hacer. Esa enfermedad no se quita. Y recuerdo cuando el médico nos dijo a nosotros recién casados y nos dijo: su esposa no puede tener hijos. Así nos dijo. Yo, ¿cómo? Yo solamente hice mirar al cielo. Yo le dije: no, pero es que yo creo en un Dios que todo lo puede. Y mi fe y tu fe es depender de Él. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de nuestro Dios. La fe depende de Dios. Vamos ahí, pasemos la hoja, Génesis capítulo 15. Vea lo que dicen otros dos versículos. Versículo 4 al 6. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nuestra fe cree lo imposible.
Nuestra fe cree sobre la naturaleza, sobre lo natural. Va más allá. Abraham le dijo el Señor: es que usted va a tener una descendencia, mire las estrellas. Porque es que cuando nosotros nos dicen que no hay esperanza, decaemos. Pero nosotros, cuando le creímos al Señor, vimos de que no hay imposibles. Porque Él es el Dios todopoderoso. Porque a Él no le queda nada grande. Y vea lo que dice la palabra: creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él dijo: yo soy anciano y mi esposa es anciana, y naturalmente esto no se da, pero si lo ha dicho el autor de la vida, cuando Él dice, es porque Él responde y Él obra. Bendito sea el nombre de Jesús. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Vamos a pasar ahí otra hojita, capítulo 18. Ya hemos visto capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15. Ahora veamos capítulo 18. Vea lo que dice el versículo 12 al 14. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. La fe no duda. Hermano, yo no sé hace cuánto usted le está confiando algo al Señor o esperando algo al Señor. Pero si usted tiene fe, no hay por qué dudar. No hay por qué dudar. Porque el Señor todas las cosas las hace perfectas y en su debido tiempo. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Y esa no añade tristeza. Por eso nosotros no podemos dudar en la profesión que estamos teniendo y en quién estamos dependiendo. Y Pablo, un hombre de fe, sabía que su vida era vivir en Cristo y que si moría, moría en Cristo. Nosotros nuestra fe la tenemos que tener puesta siempre en Él, bajo toda circunstancia, sin dudar, sino esperando pacientemente. Como dijo el salmista: pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué más pasó? Y se inclinó a mí y oyó mi oración. Hay que tener paciencia con Dios, pero no cambiar nuestra fe. Ahí ya llevamos varias. Tenemos la obediencia, la adoración, la dependencia, creer en lo sobrenatural y no tener duda. Ahora miremos Génesis capítulo 22. De pronto ya para que nos empiece a tocar más a nosotros. Sobre el culto de obra social. Dice allí, Génesis capítulo 22, del 1 al 5, dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos,
y volveremos a vosotros. La prueba de la fe. Ahí sí, como que la profesión ya se ve delicada. ¿A cuánto nos ha probado el Señor nuestra fe? ¿Cierto? De pronto, no sé, los que estén recién bautizados dirán, no, pero es que a mí no me ha pasado nada. Pero de pronto los que han llevado más años dicen, es verdad. Yo he escuchado testimonios de cómo una persona estaba enferma y se ha muerto y el Señor la ha resucitado. Yo he escuchado testimonios de cómo una persona ha estado enferma de cáncer y ya en los últimos días y cómo el Señor la vuelve a levantar y le vuelve a dar músculos y le vuelve el semblante y la nutre. Y no solamente eso, sino que la pone en alto y la pone a servirle. Eso es lo que hace Dios. Hay una prueba que le vino a Abraham y era dar a su hijo, a su único hijo. Porque a veces la fe es probada. Y si no te ha venido la prueba, te va a venir. Eso es normal. Para que podamos aprender a depender de Dios. Por eso mire lo que dice Abraham. Vamos a ir a adorar, pero volveremos. Abraham dijo, no, es que yo sé que Dios es bueno, Él no me va a dejar metido en estas. Algo va a suceder, él no sabía qué. Pero él dijo, Dios va a intervenir. Si Dios pone a prueba tu fe, no temas. Obedécele. Espera en Él. Sigue trabajando. Sigue sirviéndole. Sigue viviendo en santidad. Porque tú no estás solo. Porque tú estás con el Señor. Y usted dirá, hermano, pero es que yo hice un culto de obra social y usted nos está hablando de la fe. Sí. Porque es que, iglesia, nosotros vivimos por la fe. Pero tenemos que demostrarle al Señor que a Él lo amamos y que nuestras obras también hablan de nuestra fe. Vamos a leer Santiago, capítulo 2. Vea lo que dice allí Santiago, capítulo 2. Del versículo 14. Y con el título usted ya lo entiende, ¿cierto? La fe sin obras es muerta. Por eso les decía, no es suficiente. Porque yo tengo que demostrarle al Señor que creo en Él. Y vea lo que dice allí, hermanos míos. ¿De qué aprovechará si alguno dice tener fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Y sabe qué me gustó de este tema que el Señor nos regaló en esta noche? Que nosotros somos de fe. Sí, o sea, hay muchas congregaciones, pero esta congregación es de fe. Porque es una iglesia que muestra por las obras la fe que le tiene al Señor. Vea lo que dice la directiva de obra social en los informes que ha dado. De cómo, gracias al Señor, en medio de esta crisis de este año y medio, se pudo sostener, se llegaron como a 70 familias, ¿cierto? Como a 70. Y se sostuvieron. Cada 15, 20 días haga el recorrido. Tal necesidad. Iglesia, vamos a apoyar. Iglesia, vamos a ofrendar. Vamos a hacer la marcha, vamos a hacer esto. Vamos a hacer el evento. Y Castilla ahí demostrando su fe.
Castilla ahí marchando, diciéndole: Señor, no solamente creo, yo le demuestro que yo sí creo en usted, porque lo que usted me da, de eso yo voy a dar. Sí, porque todo es de Él, todo le pertenece a Él. Yo en estos veía el transporte. Yo le decía: Señor, gracias por haberme prestado este transporte. Usted algún día se queda acá, pero usted es tan bueno. Señor es maravilloso con nosotros. Entonces, si nuestra fe no tiene obras, hermanos, está muerta. Y lo dice la Escritura. Y yo sé que a pocos les puede llegar esta palabra de esa manera, porque la bendición de Dios se ve en esta congregación de una manera especial, de una manera grande y maravillosa. Nosotros no podemos desmayar. ¿Cuál es la recomendación de la palabra del Señor? Vea lo que dice Gálatas capítulo 6. Porque si algo está marchando bien, no podemos bajar la guardia. ¿Cierto? Esos son algunos de los objetivos que se tienen. Cuando algo está marchando, no lo cambie. Siga así. Así que si usted está practicando la profesión de la fe, siga así. No cambie. Porque a lo que dice la palabra del Señor, Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Pero qué? Mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí ve por qué es que en esta iglesia se mantiene próspera? ¿Sí ve por qué aquí se han sostenido los hermanos? Porque entre nosotros mismos nos cuidamos. Cuidamos la familia de la fe. Y el Señor en esta noche nos quiere motivar a que no nos cansemos. Que viene, tenemos esta necesidad. O hay un hermano que tiene una necesidad. O usted se dio de cuenta. A veces no hay que exponerlo. Usted se puede dar de cuenta que alguien está pasando por una necesidad. Demuestre su fe y ayúdele. Vea como dice la palabra del Señor: según tengamos oportunidad. O sea, Dios no obliga a nadie. Si le llega la oportunidad, aprovéchela. Y enseguida le digo por qué. ¿Usted quiere aprovechar las oportunidades? ¿Usted quiere demostrarle al Señor que le cree a Él? Bueno, ojo, porque el Señor lo compromete. Vea lo que dice la palabra del Señor. Ya para terminar, porque la profesión de la fe trae bendición. Esto no es en vano. Y vamos a leer en Hebreos capítulo 6, allá adelantico. Ya para terminar. Usted va a salir en esta noche diciendo: yo le voy a seguir demostrando al Señor que creo en Él, que yo confío en Él, que yo dependo de Él. No solamente de palabra, sino de hecho. Hebreos capítulo 6, vea lo que dice del versículo 7 al 12. Porque la tierra, mire el ejemplo que pone el Señor. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. La tierra es bendecida con la lluvia, para que produzca, para que el que siembra recoja. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. O sea, la que no produce lo bueno es desechada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, vea la aplicación que el Señor le da. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores
y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. O sea que la profesión de la fe hace parte de los salvos. ¿Y cuántos se consideran salvos en esta noche? Entonces usted tiene una profesión por delante. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Mire, Dios no se olvida de lo que usted hace. Dios lo tiene presente. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? O sea que esto no termina. Esto no termina. En nuestra vida de fe y hasta que el Señor venga, tenemos que estar demostrándole que creemos en Él, ayudándonos mutuamente, abrigándonos mutuamente, porque Dios todo esto lo tiene en cuenta, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué pasó? O sea que hay bendiciones de parte de Dios. Nuestra fe no es en vano. Y si usted quiere, va y se lee Hebreos 11. Y si usted quiere, se sigue leyendo la historia de Abraham, se lee la historia de Noé, de cómo estos hombres dependieron de Dios y cómo el Señor los prosperó. Usted y yo no tenemos que hacer sino creerle al Señor, obedecerle y obrar, que Él derramará su bendición conforme a su voluntad. Yo lo digo es para gloria del Señor y como testimonio. Alguna vez tuve una crisis, porque vienen las pruebas, ¿cierto? Hablamos de las pruebas de la fe. Tuve una crisis económica. Y yo estaba recogiendo un dinero. Y de pronto usted dirá, eso parece imposible. Hermanos, no es imposible para Dios. Ese dinero a mí se me multiplicó, porque yo sabía cuánto tenía. Y cuando fui a contar, tenía lo que necesitaba. Yo no sé cómo. Yo solamente sé que yo dependo del Señor. Y usted depende del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Esta fe que nosotros tenemos vale más que cualquier cosa, porque nuestra fe está fundamentada en Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele otra alabanza al Señor. O sea que lo que nosotros tenemos es algo grande y maravilloso. Así que usted va a empezar a decir, yo voy a heredar promesas. Yo voy a empezar a cultivar allá en el reino de los cielos, porque a Dios no se le olvida. A Dios no se le olvida lo que yo hago y cómo le demuestro mi fe y mi confianza en Él. No sé cuánto le querrán decir al Señor, Señor, póngame a prueba mi fe, porque yo quiero ver su gloria. Suena duro, pero no es duro, porque para el Señor no le queda nada grande. Vamos a estar en pie, iglesia, porque Dios en este tiempo quiere que no desmayemos. Yo ayer contaba un testimonio en la Refán de una muchacha, de una señora. La llamé a pedirle un producto y la saludé, le deseé la bendición y le hablé. Y ella me preguntó, ¿usted a qué iglesia asiste? Y yo a la IPU. Me dijo, ¿a la Pentecostal? Yo sí. Me dijo, yo era de allá. Yo, ¿cómo así? Es que sí, hace 20 años me aparté. Dejé de creer. No le vi sentido. Hermanos, tengamos cuidado en quién hemos creído.
y no desmayemos. Porque la palabra del Señor nos enseña el que persevere hasta el fin. Esto no es solamente por este tiempo o cuando estemos en las malas. No, al Señor hay que demostrarle que le creemos en todo momento. Y dele gracias al Señor en esta noche si Dios lo ha usado. O dígale al Señor, póngame a prueba la fe, Señor, si es verdad que yo dependo de usted, pero que nunca mengüe. Que nunca mengüe. Yo le voy a pedir al Señor en esta noche que nunca mengüe nuestra fe. Yo no sé usted qué le va a decir, pero yo le voy a decir al Señor que no falte mi fe, que no falte la fe de la iglesia, que no falte nuestra dependencia en Él. Inicia esta oración en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios. Oh Señor, qué maravilloso ha sido Jesús. Esta fe preciosa, este don tan maravilloso, que tú nos invitas en esta noche, Señor, a no desmayar, a no dudar, Señor, a no apartarnos, a alejar de nosotros la incredulidad, la duda, a tener nuestra esperanza siempre en ti. Pero gracias, Señor, porque nos estás motivando a orar. Nos estás invitando a que te demostremos que creemos en ti, que dependemos en ti, Señor. Pon a prueba nuestra fe, Señor, para demostrarte cuánto te amamos. Así como probaste a Abraham pidiéndole el hijo, Señor, lo único que tenía. Pon a prueba nuestra fe para también decir como Él, adoraremos y volveremos, porque dependemos de ti, Jesús. Que no nos falte la fe, Señor. Que no nos falte, Señor Jesús, y que podamos perseverar hasta el fin. Oh Señor, nos ponemos ante ti. Bendito sea tu nombre, Jesús. Dele una alabanza al Señor. Dele una oración a Él por esta revelación tan grande. Aleluya.